salió camino en su luz del Salvador y símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Buenos días, hermanitas preciosas. Buenos días, Candy. Bueno, Estamos ahora contentas. Buenos días. Aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos da una nueva oportunidad de estar aquí para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a orar, hermanitas, para iniciar. Espi, ¿puedes orar para iniciar? sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre Santo, bendito seas tú, nuestro querido Dios. Gracias por este despertar a un nuevo día. Queremos hacerlo en esta mañana, viniendo a ti y pidiéndote que en este grupo de oración tú puedas dirigirlo, que tú seas nuestro Dios, el que al abrir tu palabra y escuchar el mensaje sea dirigido por ti y que puedas darnos tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos dé el entendimiento correcto de tu palabra. A nosotros, haznos receptoras de ella y permite que pueda ser el tesoro más grande que nosotros podamos recibir en esta mañana. Amén. Recibirte a ti, Padre, es lo más grandioso que podemos tener para nuestras vidas. Permite que mi hermanita que va a compartir tu palabra pueda ser llena de tu Espíritu Santo para que esas palabras de vida puedan llegar hasta nosotras. Pedimos que tú puedas estar aquí y que puedas traer a nuestras hermanas también a escuchar de esta palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues buenos días. A veces se pone un poco lento esto de de la plataforma del Zoom y no me Así es. no me quería abrir y veo que Maribel desde las 4 y cachitos está queriendo entrar y empiezan a ponerse ansiosas y me ponen ansiosa a mí de que las veo desesperadas por entrar al Zoom. Esta mañana y estoy leyendo aquí algo que compartió Candy y Ludi también y acerca de Jesús en la barca. Y fíjense que, pues, el- la reflexión de esta mañana está eh, relacionada pues, con la misma historia o más bien un enfoque parecido. Em, yo le he llamado, Él es mi ancla cuando todo parece hundirse. Y bueno, estaba recordando que hace como 5 años, no, como un poquito más de 6 años, como 6 años y medio quizás,
Todavía estábamos en Villahermosa y mi esposo ese año lo nombraron director de guías mayores. Y este tuvieron una clase de rappel y Iván fue con su papá. Yo no fui, ellos fueron solos con los muchachos del club a esa clase y los llevaron a un cerro allá por Teapa, este, con como con un acantilado y ahí fue donde les dieron la clase y la parte práctica era descolgarse, este, y bajar por la cuerda con arneses y casco y toda la cosa. Este, mm, pues ustedes saben que mi hijo Iván padece de ansiedad y pues como quiera ese tipo de actividades pues impone porque no estamos acostumbrados a las alturas y tener que descender pues, por una cuerdita y estar colgado en el aire es pues pone nervioso a cualquiera. Y varios de los chavos estaban nerviosos también. Y dice mi esposo que varios de los muchachos dudaban en aventarse. Y de hecho algunos, fueron pocos, no se aventaron, les ganó el miedo. Y pues la mayoría pensaba que Iván tampoco se iba a aventar. Y mi esposo, como era el director, pues tenía que poner el ejemplo. Y entonces él se aventó y Iván se colocó en la fila detrás de su papá. Y pues vio a su papá descender por la cuerda, con las dificultades pues que se presentan cuando practica uno esa disciplina. Y dice mi esposo pues que también a él le daba un poco de temor y se aventó. Iván estuvo viendo a su papá y cuando ya mi esposo llegó hasta el suelo, desde arriba Iván le gritó que si estaba bien y le preguntó que si las cuerdas eran seguras. Y mi esposo le dijo, sí, son seguras, yo las revisé. Y confiando en la palabra pues, de su papá y tratando de hacer todo lo que vio que su papá hizo, pues él se aventó también y logró deslizarse con todo y su miedo hasta que llegó abajo. Y le aplaudieron, pero él, este, cuando ya en la casa, en la noche, comentamos acerca de cuando ellos regresaron, él, o sea, dijo, si mi papá dijo que las cuerdas eran seguras y él lo hizo, yo sabía que podía hacerlo. Aquí se trata de una palabra de confianza, la confianza en el que va adelante. Los escaladores, la gente que se dedica a escalar el Everest, el Pico de Orizaba, que es uno de los montes más altos de aquí de México, el Popocatépetl, ahí en Chiapas, el Chichonal, en el Madrigal, ahí en Tabasco. La gente que escala saben que tienen que tener confianza, confianza en su equipo, confianza en el líder que va dirigiendo el grupo, en los instructores. Tiene que haber confianza y tiene que haber confianza también en su equipo, en el equipo material, en que el casco a lo mejor no te va a salvar, pero va a amortiguar el golpe, los arneses y que todas las cositas esas que ponen, que, que ahí tiene que haber confianza en todo para que yo lo pueda hacer.
y tienen que confiar en su anclaje, que el anclaje va a mantenerte en su lugar. Y aunque las cuerdas que el equipo profesional que se usa para para hacer rappel, normalmente ese equipo, las cuerdas no son rígidas, son cuerdas elásticas y son flexibles, porque si no, de otra manera, pues se lastimarían las, al descolgarse, si no tuvieran flexibilidad, la misma cuerda lastimaría a a la persona. Entonces, eso le permite a los escaladores moverse, moverse de en la forma que ellos necesiten hacerlo. Lo que permite eso es el anclaje, que confiar en que el anclaje que fue puesto va a permanecer fuerte y que no se va a desprender, que va a ser inamovible. Y en las cuestiones de también los marinos, eh, tienen que confiar, confían en su capitán, confían en el ancla del barco, que es justo, creo yo, la imagen que tenía en su mente el autor del libro de Hebreos. Porque cuando yo estoy hablando de esto, yo estoy pensando en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Y si alguna de ustedes tiene su Biblia y quiere leer los versículos 19 y 20, pues puede hacerlo. Ayúdennos a leer Hebreos 6, 19 y 20. Yo creo que el autor realmente estaba pensando en esta imagen del ancla. No se sabe así a ciencia cierta de quién es el autor de Hebreos, pero tradicionalmente se cree, los estudiosos de la Biblia creen que fue Pablo. Y probablemente Pablo haya escuchado de Pedro o de alguno de otros de los discípulos la historia que todos conocemos, las varias historias, porque no fue una sola historia, fueron varias, que de aventuras que Jesús vivió con con los discípulos. ¿Lo encontró alguna? Sí, dice la palabra, esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Fíjense este texto. Qué importante es este texto. Habla de que nuestra esperanza está sujeta a un ancla firme y confiable para el alma, o sea, para la persona. Y esa confianza nos conduce a través de la cortina al santuario de Dios. Y dice, Jesús ya entró allí por nosotros. Y Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es decir, Pablo está hablando de que la esperanza que nos mantiene con seguridad es Jesús. Yo creo que en el primer siglo, cuando la iglesia primitiva, Pablo escribió un chorro de cosas, algunas epístolas más largas que las otras, pero todas giraban alrededor de la confianza que podemos tener en Jesús como nuestra ancla, un ancla firme, confiable para nosotros.
Y aferrados a ese ancla, llegamos al interior del santuario. Y hay otro texto por allí, creo que está en el capítulo 4 de Hebreos, que dice, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tenemos un sacerdote que nos comprende en todo, que fue tentado en todo como nosotras, pero sin pecado. Y esa esperanza que, que podemos desarrollar es lo que nos ayuda a pesar de todas las cosas que podamos estar experimentando, que nos ayuda a continuar. En este texto de Hebreos 6, 19 y 20, hay varias palabritas claves que yo subrayé en mi Biblia de solo este texto y que vale la pena prestarle atención dentro de este pasaje compuesto de dos versículos que vale la pena prestarle atención. Yo subrayé la palabra firme. ¿Qué significa firme? Cuando ustedes escuchan la palabra firme, ¿qué imagen viene? ¿Qué evoca esa palabra? Por ejemplo, cuando nos dice en la escuela, ¿no? Atención, firme, ya. ¿Qué nos está diciendo? Es firme. Atento, firmes, derechitos. Atención. Que nos pongamos estables, fuertes, que no nos movamos. Firmes, ya. Y te dan órdenes y tú ejecutas lo que te dicen, pero no te mueves de tu lugar. No vacilas, estás entero. No, la RAE, en el diccionario de la RAE, dice entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. También decimos, hay que tirarle un firme, la casa no tiene piso, hay que tirarle un firme, o sea, ponerle algo sólido al piso de la casa. Decimos, hay que tirarle un firme, decimos ahí en Tabasco, que está, también firme es estar estable, que no se mueve, que no vacila. Otra acepción es que una persona que es inmutable, inalterable, inamovible, constante, que no se deja dominar ni abatir. Entonces, cuando te dicen, atención, firmes, ya, quiere decir que debes estar paradito con los tacones juntos, los pies en la escuadra y los brazos rígidos. O tiene un carácter firme, o sea, que es valiente, que no se rasga ante ninguna cosa. La otra palabra que yo subrayé es confiable. Y allí nos dice que nuestra ancla en Dios es firme y es confiable. Cuando usamos esta palabra de confiable, cuando decimos, ay, no, Candy es confiable. Yo sé que, que Candy es confiable. No, le encomiendo algo, le pido algo y lo cumple porque ella es confiable. O cuando se refieren nos referimos a alguna persona y decimos, no, 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 sí es confiable, es una persona en la que se puede confiar. ¿Qué estoy tratando de decir? Que yo creo que no me va a fallar, que es digna de mi confianza, que no me da temor en poner mi seguridad o encargarle algo porque sé que es de fiar. Entonces, estas dos palabras describen nuestra esperanza en Jesús.
en ese texto. Allí, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que Jesús, Él es firme y es confiable, y que mi esperanza en Él igual es firme y es confiable. Jesús es estable, es seguro. Así que cuando Iván estaba allí amarrado, colgando de esa cuerda, él estaba seguro porque había confiado en que, en la palabra de su papá. Y su papá le había dicho que el ancla, el anclaje de las cuerdas, él las había revisado. Y entonces podía Iván confiar en las cuerdas, no por las cuerdas en sí, sino porque él conoce a su papá y sabe que su papá es de una sola palabra y que no lo va a engañar. Entonces, cuando estamos amarradas a Jesús, como los escaladores están conectados a, a sus anclas, entonces podemos confiar en su fuerza. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, orando y conversando con Él regularmente, entonces aprendes a ver cuán confiable es Él. Y no esas, y lo hemos mencionado muchas veces, en muchísimas ocasiones, cuando no vemos a Jesús como, em, como un ser que está ya lejos en su trono, muy impersonal, alguien que yo llego y cierro los ojos y hablo y me voy y no pasa nada, sino cuando hemos aprendido a ver a Jesús como una persona, como mi amigo a quien yo le tengo confianza, cuando yo he dedicado tiempo a conversar con él regularmente. ¿Te sientes insegura ante una decisión importante que vas a tomar? Ahí está el ancla, que es Jesús. ¿Estás esperando un diagnóstico médico? Por supuesto que si vas a tomar una decisión importante, estás con la preocupación de si la decisión es, es la correcta y si me equivoco. Em, em, tenemos una amiguita este, que es viuda y ahora está, em, la está enamorando una persona. Y entonces ella dice, es que yo no me quiero equivocar, no me quiero equivocar porque a mí me fue muy bien con mi esposo. ¿Y qué tal que no, que esta persona no sea como, como, como yo pienso? Y si me va mal, a veces tenemos que tomar decisiones, un cambio de casa, un trabajo, una decisión relacionada con los hijos, con nuestra vida romántica, con un negocio. Me siento insegura ante una decisión importante. Estoy esperando el resultado de una biopsia, como en mi caso, o de un diagnóstico. Por supuesto que nos da temor pensar en que salga algo que no esté bien, o me hicieron estudios para ver si tengo diabetes o hay sospecha de un cáncer. Es una cosa terrible estar esperando un diagnóstico. La mamá está esperando un bebé y no sabe cómo van a ser ese bebé. O tal vez te haya ido difícil económicamente, hayas tenido un mes difícil donde tu negocio no vendió lo que vende siempre, o tienes que hacer pagos y no has completado, o tal vez te da miedo leer los titulares de las noticias en redes sociales. Estamos pasando por un tiempo de mucha inseguridad. En Estados Unidos están dando una serie de eventos
que están afectando a todo el mundo. Y pues bueno, nos da, nos da miedo. Sí, sí nos da miedo, por supuesto que da miedo, porque sabemos y entendemos que vienen tiempos difíciles para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y claro que nos da miedo, ¿cómo no nos va a dar miedo? No fuimos eh, diseñados este, para sufrir, y a nadie le gusta sufrir, a menos que tenga, que tenga un problema mental y haya desarrollado masoquismo o tenga un trastorno de adicción al sufrimiento, va a querer sufrir. Pero una persona con una salud mental medianamente buena, pues no va a querer sufrir y nos preocupa y nos quedamos, sí nos quedamos pensando, ¿y será que yo voy a aguantar? ¿Será que voy a aguantar el, si se da esta, ya que vengan la última parte de los eventos finales que implican tener que dejar mi casa, ser llevado a la cárcel? O sea, cuando pensamos en ese tipo de cosas, por supuesto que nos preocupa y que nos da miedo. Nos angustiamos, por eso se llama tiempo de angustia. Nos da miedo y leemos y decimos, ay, si hubiera una tercera guerra mundial o si Estados Unidos invadiera nuestro país, por supuesto que nos va a ir terriblemente mal y nos ponemos ansiosos. Pero con respecto a esto último que estoy mencionando, amigas, nosotros leemos ahí en Daniel 12:1, el libro de Daniel y de Apocalipsis deben estudiarse juntos para que podamos entender realmente lo que Dios quiere que nosotros resaltemos. Y cuando leemos, sobre todo en la Reina Valera es a mí me reporta una seguridad inmensa, porque dicen, aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y a veces tenemos mucho miedo, por lo único que leemos es, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. ¡Ay, el tiempo de angustia! Pero no reflexionamos que antes y después, el tiempo de angustia está en medio. Pero antes de eso dice, o sea, cuando llegue ese tiempo, se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Es decir, Jesús se va a levantar. ¿Qué significa? Y se levantó. Cuando dice se levantará, o sea, se pondrá en acción. ¿Quién es Miguel, el gran príncipe? Jesús. Ah, sí va a haber tiempo de angustia, pero Jesús está de mi parte. Y él se va a levantar. No tengo miedo, porque Él está de mi parte. Y porque dice, será libertado tu pueblo. Pero ¿quién es su pueblo? Los que están escritos en el libro. Entonces no tengo que preocuparme por el tiempo de angustia. Lo que tengo que preocuparme es que mi libro, mi nombre, esté escrito en el libro. Cuando nosotras aprendemos a ver a Jesús, ancla segura, que me puede mantener firme
mi angustia baja, mi ansiedad baja, mi estrés baja, mi preocupación baja, porque yo entiendo que mediante su sacrificio en la cruz, mediante su resurrección, mediante el trabajo sumo sacerdotal que Él está haciendo en el santuario celestial, yo, Candy, yo, Espi, em, yo, Vicky, tengo acceso al trono de la gracia. Yo tengo acceso al Padre Celestial. Así que cuando leemos la Biblia y creemos en Jesús, la escritura es como esos mosquetones que nos mantienen conectadas a nuestra ancla. Cuando leemos la Biblia, recordamos la verdad y nos aferramos a la esperanza. Y entonces, eso quiere decir que también yo puedo permanecer unida a la comunidad de creyentes. En este caso, ¿cuál es una de las cosas que nos hace levantarnos? Pues que todas tenemos problemas. Unas con los maridos, con los hijos, con los trabajos, con la salud, con que este mundo está tan contaminado por el pecado que no hay una sola persona, no hay un solo hogar, no hay una sola familia que no esté pasando por una situación que genere dolor, angustia, preocupación, estrés. Pero cuando leo la Biblia, encuentro que yo puedo permanecer aferrada a Cristo y el tener personas con las que yo pueda interactuar, que yo me pueda acercar y orar y confiar, eso fortalece mi fe. También el reunirnos, esto, por ejemplo, las 10 madrugadas de oración que tuvimos, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Que fortalece mi fe cuando yo escucho el que alguna da su testimonio, la comunidad de creyentes nos ayuda a seguir ancladas, atadas a Cristo, porque se ayudó a Candy con su hijo, se ayudó a Gris con su trámite legal, se ayudó a Katia porque el juez le dio la custodia completa a ella, se ayudó a Charito a superar el cáncer. Entonces las experiencias de mis hermanas me fortalecen y digo, pues a lo mejor también esa experiencia que ellas pasaron, yo la puedo pasar. Jesús vino a esta tierra, amigas, para ser nuestro eterno sumo sacerdote. Así dice Hebreos 6:20. Reconectándonos con Dios. Él es el ancla que nos une a Dios. Él es nuestra roca. Él nos mantiene firmes, incluso cuando nos tocan caminar. La vida cristiana no es lineal. Lleva subidas y a veces lleva unos bajones. No es lineal. Yo así les digo a mis pacientes, la terapia no es lineal, no es lineal. Tiene subidas y bajones. No es ascendente, va hacia arriba, pero no va así lineal. Si no vamos así, de repente tenemos bajones, luego volvemos a subir y así. Eh, Marcos, ahí en su evangelio, en el capítulo 4 versículos 37, 38 y 39 nos relata. Hay esa historia maravillosa. Y dice allí que se desató una fuerte tormenta. El mar de Galilea, que es como si, el mar de Galilea es como si fuera como una laguna, pero un lago, pero muy grande. Y hay mucho viento allí y hay muchas tormentas, aunque no es propiamente un mar así,
completamente abierto, pero hay muchas tormentas. Los discípulos estaban acostumbrados a las tormentas porque ellos eran pescadores. Jesús no era pescador, era carpintero. Pero ese día se desató una tormenta fuerte y las olas comenzaron a azotar la barca y todo, o sea, lo que estaba allí en el lago. Era tan fuerte que hasta los discípulos, que eran hombres experimentados en tormentas, tuvieron miedo, tenían miedo de que se hundiera la barca y estaban luchando con la popa, luchando con las velas. Yo quiero imaginarme escenas nunca he estado en una tormenta en el mar, pero quisiera imaginarme esas películas en donde uno ve que están luchando con una tormenta. Y bueno, este, el, ya estaban cansados de luchar contra la, contra la tormenta. Y entonces empiezan, ¿no? Yo creo que se va a hundir, vamos a perder el barco. Oigan, ¿y Jesús dónde está? Y entonces Jesús estaba en la popa del barco, o sea, ya en la parte de la popa. Y dice que estaba durmiendo sobre una almohada, que sobre una almohada tenía puesta su cabeza. Y que dicen que Jesús está durmiendo, entonces los discípulos lo despertaron. Oye, Jesús, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y él, dice la en Marcos, que él se levantó y reprendió al mar, al viento, lo reprendió y le ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y el viento se puso en silencio y el mar se calmó. Y todo, dice en la Nueva Versión Internacional, se quedó completamente tranquilo. Y todos se sorprendieron. Y yo creo, no lo dice ahí la escritura, pero yo creo que Jesús se volvió a dormir. Creo que él se agarró y se volvió a acostar. Dijo, ay, estos. Él, este, él se levantó, hizo lo que sabe hacer, que es calmar nuestras tormentas. Reprendió al viento y al mar, y el viento se calmó y se hizo una gran tranquilidad. La versión Reina Valera dice que se hizo una gran bondanza. En la nueva versión internacional dice que todo se quedó completamente tranquilo. ¿De qué manera, Jesús, ha sido tu ancla y tu calma en la tormenta de tu vida? Porque no hemos pasado una tormenta, hemos pasado muchas tormentas. Y Jesús está allí en nuestra barca y duerme tranquilo, duerme tranquilo. Hace tiempo venían esas historias ¿cómo se llaman? Las bellas, no, no las bellas historias de la Biblia, que venían en libros, que eran historias para niños. Y había una historia que la uní con el texto de hoy, de puedo dormir, en noches de tormenta puedo dormir tranquilo. Y trataba de un niñito, un jovencito que andaba buscando, un adolescente, que andaba buscando trabajo. Y cuando llegó se había quedado huérfano y necesitaba ayudar a su mamá y fue a buscar trabajo. Y entonces el hombre le preguntó, ¿y sabes hacer esto? Puedo dormir tranquilo en noches de tormenta. ¿Y sabes hacer esto otro? Puedo dormir tranquilo en noches de tormenta. Y le preguntaron como tres, cuatro cosas y él no decía sí sé, sino puedo dormir tranquilo en noches de tormenta. Y al dueño del rancho le causó mucha gracia y le cayó bien el chamaquito y le dio el trabajo.
y estuvo trabajando una semana en el rancho. Había muchísimo trabajo. Las que han vivido en un rancho saben cómo es la vida de un rancho, de mucho trabajo. Y en eso cae una tormenta y él todavía en esa zona habían tornados. Y el señor se levanta corriendo. Entonces ve al muchachito acostado y tranquilo, roncaba. Y entonces, lo levanta y lo empieza a jalotear. Levántate, levántate, que hay que amarrar las cosas, ¿no? Se va a volar todo. Llegar y le dice, ay, puedo dormir tranquilo en noches de tormenta. Y se vuelve a tapar y se regresa a la cama. Y entonces el hombre se enojó y dijo, pero estás despedido, mañana no te quiero aquí. Y corrió a los establos y vio que estaba todo cerrado, los candados bien puestos, el heno amarrado, con lonas encima, todo estaba impecablemente hecho. Por eso el niño decía, "Ay, yo puedo dormir tranquilo en noches de tormenta". ¿Por qué? Porque él se había encargado de todo. Él se había encargado de todo. Todo estaba listo para cuando llegara la tormenta. ¿Por qué nos agobian los problemas? ¿Por qué nos aplasta lo malo que pasa a nuestro alrededor? Porque nosotras queremos salir a amarrar las pacas de heno, que queremos salir a cubrir con una lona lo que se rompe si se moja. Queremos ir a asegurar las trancas de las puertas donde están los caballos cuando empieza la tormenta. Jesús estaba durmiendo porque cuando Él está en nuestra barca, no tenemos nada que temer. Por muy difícil que sea lo que nos esté pasando, requiere que confiemos en que Él se va a encargar de todo ello. Y necesitamos desarrollar este tipo de confianza. Que esta mañana nosotros podamos decir, querido Padre Celestial, tú eres la roca de los siglos. Eres el ancla firme en la que nosotras podemos confiar. Ayúdanos a permanecer cerca de ti. Ayúdanos a confiar en que tú estás en nuestra barca. Te damos gracias por esta comunidad de amigas, por este grupo unidas en un clamor que nos ayuda a mantenernos firmes y nos ayuda también a permanecer unidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy interesante, ¿verdad? Sí, firmes, firmes en la palabra de Dios, lo que leamos, lo que aprendamos, ¿verdad? Tengamos la fe y la confianza de que Dios está con nosotros, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermanitas, que quieran externar? Platiquen qué sienten, cómo están, cómo se sienten al estar aquí, ¿verdad? Es para crecer, para poder estar confiadas. La fe, no perdamos la fe, porque la fe es la que tenemos que tener en nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que está a nuestro lado. Él jamás, jamás se va a separar de nosotros. ¿Alguien quiere comentar? Han estado muy silenciosas estos días. ¿Verdad Bueno, que estos días apenas llevamos 3 de esta nueva etapa. sí? Este, Pues sí, yo quiero